Muy buen día para todos y para todas. ¿Cómo van? Esto es Derecho Colombiano con Estrafalaria. Este video va más para los arrendadores, para los dueños. Espero no me maten los arrendatarios. La idea no es ir en contra de ellos. De hecho, yo en este momento soy arrendataria por un tiempo. Pero a veces no se pactan ciertas cosas, no se ponen ciertas cláusulas y eso viene para dolores de cabeza. Entonces, pues la idea es evitar. Video para propietarios arrendadores, no para arrendatarios, porque me van a odiar. Pero bueno, la verdad son cosas que he visto, he vivido. La primera, forma de comunicación entre el arrendador, arrendatario, codeudor y fiador. Que sea vía electrónico, correo electrónico, notificación en la casa por vía correo certificado, notificación personal, por vía WhatsApp, por vía celular, como lo quieran pactar. Puede ser que con el arrendatario sea por vía WhatsApp y con el codeudor o el fiador, que ya saben la diferencia, sea, digamos, por vía correo electrónico, como lo quieran pactar. A veces es necesario que haya una gotera, se desprendió un lavamanos, digamos, sin obrar mal, sino por el uso, digamos, normal de las cosas. Son reparaciones locativas que son obligación del arrendador. Entonces, también tiene que comunicarse el arrendatario con el arrendador y debe quedar pactado cómo, para después no tener problemas, de forma respetuosa, etc. etc. Bueno, la ley de arrendamientos es la ley 820 del 2003. Lo que no pacten las partes estará en la ley. No se puede ir en contra de la ley. Por ejemplo, la ley es clara en la prohibición de, ahorita se me olvidó, de depósito por no pago de arrendamiento. Aquí solamente nos dice que el depósito es por no pago de servicios públicos domiciliarios. Entonces no podemos ir en contra de la ley, pero hay cosas que podemos pactar. La ley, por ejemplo, nos dice que si no se pacta el término será de un año. Pero pues si tú tienes un contrato de 6 meses, lo quieres por 6 meses, lo puedes hacer. O sea, la ley simplemente viene a salvarnos en caso de vacíos y demás. Les iba a decir que son varias cláusulas o varias nóticas, varios aspectos que considero deben estar en el contrato de arrendamiento. Primero, forma de comunicación, como ya les dije, entre todas las partes. Siempre que debe el arrendador responder a acuso recibo, como le quieran colocar. Segundo, en caso de abandono. Pasa que a veces abandonan los inmuebles y el contrato sigue. Entonces, abandono es importante que quede como terminación unilateral. En caso de abandono por más de 2 meses, por ejemplo, se dará por terminado unilateralmente el contrato. Las cosas que queden allí en el inmueble o depósito, que considero no se debe arrendar el depósito, porque siempre es para problemas, se pierden las llaves, no lo entregan, se quedan con las cosas. Entonces, mi consejo de corazón es no arrendar depósito. Pero bueno, eso ya es de cada quien, de cada dueño. ¿Qué hacer con las cosas? Entonces, el arrendador va a pagar bodega y esto será repetido contra el arrendatario, como le quieran colocar, pero pacten qué hacer con las cosas en caso de que abandonen el inmueble y dejen las cosas. Si abandonan el inmueble y se van las personas, eso ya es otra cosa. Pero pues sí coloquen el abandono como terminación unilateral del contrato. Otra causal de terminación unilateral, que también la trae la ley de arrendamientos, es delitos de sustancias psicoactivas y delitos en general. Acceso carnal violento, abusivo, todas estas cosas. Y considero que también debe estar acá maltrato intrafamiliar. Tampoco la idea es ser arbitrarios. Colóquenlo como debidamente justificado, probado, como lo quieran colocar, sin clavarse el cuchillo ustedes mismos. Pero pues que no queremos una extinción de dominio donde sea el dueño el que salga perdiendo su inmueble, porque allí se comete un delito. Entonces, pues siempre tener en el radar, preguntar a los vecinos y demás, pero coloquen esta causal para terminación unilateral. Delitos entendidos como ta, o delitos en el Código Penal, contravenciones según Código de Policía, como lo quieran colocar. Eh, Esta nos pasó. La siguiente es relacionar números de usuario de las cuentas de los servicios públicos. Entonces, sí o sí relacionen, porque a veces el dueño o la inmobiliaria no contestan. Entonces, pues, vienen a cortar un recibo o alguna cosa. Es vital que relacionen los números en los contratos.
aquí a modo de chisme, nos pasó que nosotros nos pasamos acá en junio y se debía los meses, como 2 meses anteriores del uso. La inmobiliaria no contestaba y me fui al contrato y allí sí estaba relacionado los números y pudimos pagar y solucionamos. La inmobiliaria estaba pagando un apartamento que no era, se había equivocado un par de meses. Entonces, pues pudimos solucionar porque en el contrato estaban los números de usuario, los números de, pues, para hacer el pago. Entonces, pues considero debe estar sí o sí porque fue lo que nos salvó. Forma, lugar de pago y también que se entiende como terminación unilateral cuando se haga el pago en una fecha diferente a la pactada. Esto es vital, ser exigentes. Obviamente puede haber una excepción, digamos que se demoraron en pagarle, o sea, ustedes pueden ser laxos en cierta forma, pero no sé, imagínate 3, 6 meses que siempre te paga un día diferente, ¿sí? Un día después del pactado o varios días después. Entonces, pues esto es un dolor de cabeza. Hoy hablé con un señor en un Didi que me decía eso, que paga cuando quiere, paga, pero pues sino que él no tenía hasta causal. Entonces siempre colóquenla como terminación unilateral, pues porque él también tenía que pagar su arriendo y no tenía con qué porque la otra persona no le había pagado. Terminación unilateral por no pago de servicios públicos. La ley de arrendamiento simplemente nos dice, ay, yo no quería que quedara tan largo, pero bueno, que el arrendador los paga y repite contra el arrendatario para que le pague. Pero pues ustedes también pueden poner esa cláusula, no pago de servicios públicos, cualquiera de los servicios, por más de 2 meses se entiende por terminado el contrato, porque pues después ustedes van a ser los que tengan el problema encima. Comprobación del pago. Siempre coloquen, el pago se escribirá acuso recibo de tal mes por vía correo electrónico, por una valera, por como lo quieran colocar, pero porque a veces pagan en efectivo. Entonces, pues, que quede el soporte de pago, tanto para ustedes como para el arrendatario. Eh, para mí no hay tanto problema con la cesión del contrato, pero hay gente que no le gusta. Entonces, puedes colocar como terminación unilateral del contrato en caso de cesión o subarriendo. Como también lo puedes colocar, se requiere previa aprobación del subarriendo o la cesión del contrato, si no quiere ser como tan arbitrario. 10. El reajuste del canon. Puedes colocarlo automático, sino que a veces sube mucho. Puedes colocar que sea de común acuerdo o puedes colocar que sea del 50% del IPC, pues para que no sea tan abrupto el subidón del canon. O sea, si eres una persona que paga, etcétera, estás feliz con él, pues es vital que lo acuerden, pues porque a veces el IPC sube mucho. Pago de la administración. Mi consejo es siempre que lo paguen los dueños, los arrendadores. Pero, pues si quieren que lo pague el arrendatario, también se puede. Si lo pagan ustedes, colóquenlo. La administración la pagará el arrendador. Va incluida en el canon mensual, como lo quieran colocar, pero páctenlo. O la pagará el arrendatario. ¿Por qué no considero que la debe pagar el arrendatario? Porque esto nos exige estar pendientes de si lo están pagando o no y cobran intereses por no pago de administración. Entonces, pues es mejor evitar dolores de cabeza. Pago de parqueaderos comunales, multas de administración. Hay casos donde no pagan el parqueadero comunal, el parqueadero de visitantes. Y obviamente lo tiene que pagar el dueño, el arrendador. Entonces sí es importante que pueden colocarlo como terminación unilateral por no pago de multas de administración, un monto lo pueden colocar, no pago de parqueadero de visitantes, porque esta deuda va a ser por ustedes, para ustedes. Entonces siempre también, cuando vayan a dar por terminado el contrato, revisen que no tengan multas, que no tengan pagos pendientes con la administración, aparte de la administración. Pues porque uno no sabe, sorpresa se lleva uno. Hace años sí conocí el caso de una señora que debía como 3 millones por no pago de parqueadero de visitantes, porque siempre parqueaba el carro ahí y se terminó el contrato y la dueña quedó con esa deuda. Entonces, pues por eso les digo que es mejor que lo pacten. Y sí, el no pago de parqueaderos comunales dará por terminado unilateralmente el contrato. Obviamente coloquen un monto, pues porque si son 3.000 pesos, pues no pasa nada. Pero cuando ya se habla de millones,
pues ya es algo grave. Entonces, pues como causal de incumplimiento puede estar, o simplemente la salvedad que la tienen que pagar, como para persuadir del pago. Pero pues son recursos, ¿sí? A veces pasa que, por ejemplo, rentan el barbecue y no pagan, o causan algún daño, y eso pues va para el dueño, para el arrendador. Entonces, pues sí me parece importante que quede pactado allí eso. Y que tengan también buena comunicación con la administración del lugar donde está arrendado el inmueble. Y por último, renovación del contrato. Usualmente se debe avisar con 3 meses de antelación, o se considera renovado el contrato de forma automática. Esto también lo pueden pactar. Y ya, espero les haya gustado este video, se suscriban y hayan aprendido algo. Estoy atenta a sus comentarios, que día me escribió un niño de una duda penal. Con mucho cariño respondemos, buscamos y demás. Un abrazo.